El segundo gran punto es romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, ¿no? Hoy tenemos muchos hogares que ya van varias generaciones que viven en situación de pobreza y de alguna manera por cómo concentramos las oportunidades en Argentina, haber nacido en una situación de pobreza es casi una carga poder salir, digamos, de esa situación. Es como que se hereda casi esto. Es mucho más probable que siga siendo pobre esa persona que nació en situación de pobreza que logre, y no por lo que pueda o no pueda hacer ella, sino por lo que se brinda en el contexto, ¿no? Entonces ahí hay una serie de políticas que se pueden implementar. Una de ellas, y esto habla mucho también de cuáles son los vectores, ¿no?, de esa transmisión intergeneracional de la pobreza. Uno de los vectores más claros es el embarazo adolescente, ¿no? Entonces ahí hay un plan nacional de reducción del embarazo no intencional en la adolescencia, ¿no? Porque también es importante tener en cuenta la intencionalidad o no el en famoso esos embarazos. ENIA. El plan ENIA. Que es embarazo no intencional en la adolescencia. Exacto. Desde CIPEC ayudamos un poco en el armado de ese plan en 2017 y es un plan realmente bastante interesante en términos de cómo actúa porque tiene elementos muy fuertes de salud, obviamente salud vinculada a los derechos sexuales y reproductivos, pero también de educación sexual integral y también un componente más de, se quiere, liderado por desarrollo social, de alcanzar a los jóvenes y las jóvenes que están quizás más lejos del Estado, ¿no? ¿Y eso es una iniciativa de educación, formación, capacitación o es de un cambio cultural? O sea, ¿por dónde pasa? Es una estrategia muy grande, tiene un montón de acciones, pero esencialmente pasa por tres grandes cosas, me animo a decir. Una es acceder a la información, ¿no? Y eso es educación sexual integral, más que nada, y esto va desde entender, desde el cambio cultural hasta entender como muy concretamente cómo prevenir un embarazo, ¿no? Todo ese espectro de cosas. Lo segundo es poder acceder efectivamente a los métodos y a la consejería ginecológica, sobre todo, que ahí había un obstáculo muy grande en Argentina, no tanto en el acceso a los métodos anticonceptivos en sí, digamos, de manera teórica, porque son gratuitos y cualquiera persona que va a un hospital público o a un centro de salud podría llegar a acceder, sino en cuanto al acceso efectivo, porque eran métodos que están dirigidos a la población adolescente, que es por definición una población bastante sana, que no suele ir a los centros de salud, entonces ahí había un problema de acceso que se estaba solucionando, sobre todo hasta 2019, moviendo parte de esas consejerías y de la prestación de esos métodos a las escuelas. Entonces ahí se extendía un puente bastante interesante. Había un día por semana en el cual había una ginecóloga en cada escuela y eso tendía a facilitar bastante el acceso. Y lo tercero es efectivamente cuando no hay intención de continuar con el embarazo o cuando fue producto de caso de abuso, incluso antes de la sanción de la ley de la IVE, poder acceder a la interrupción del embarazo, ¿no? IVE es interrupción voluntaria del embarazo. Así es. Por si nos escuchan de otros lados que no escucharon la sigla, digamos. Exacto, que es ley en Argentina hace muy poquito y fue prórroga hace muy, muy poquito. Entonces, con esas tres grandes cosas, más o menos que el plan ENIA, articulando un montón de actores y un montón de territorios, porque recordemos que en Argentina, por ejemplo, la salud y la educación están descentralizadas en las provincias, entonces se requirió un esfuerzo muy grande también por parte de algunas provincias en particular. No es un plan que se implementa en todo el país, sino solamente en las provincias donde hay mayor prevalencia del embarazo adolescente. Eso requirió un ejercicio muy importante también de los niveles subnacionales de gobierno en provincias donde había o sigue habiendo incluso una fuerza cultural que a veces iba en contra de la implementación de muchas de estas políticas, Claro, ¿no? entonces, a ver si voy repasando. Porque vos lo dijiste al principio, es un tema complejo. Dijiste que la prioridad inicial debería ser asegurar que en la coyuntura actual nadie se quede sin recursos ni alimentos. Sí. Son los dos primeros. Y ahora estamos hablando del segundo, que tiene que ver con el hecho de que dónde naciste y dónde te criaste condiciona en gran medida cuál va a ser tu nivel de pobreza o no pobreza cuando vayas creciendo, de lo cual el embarazo no intencional es uno de los impulsores o de los problemas a resolver. ¿Qué más hay dentro de esa categoría? Bueno, en ese eje, o sea, ¿qué podemos hacer para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza? Hay otras tres grandes cosas.
Uno es el tema de la primera infancia. Sabemos que es en esos momentos donde se determina gran parte del potencial de una persona, y sabemos también que gran parte de esos niños que están en su primera infancia están en situación de pobreza, ¿no? Entonces, más allá de garantizar ingresos y demás, que ya lo hablamos antes, hay un componente que es garantizar interacciones también, que eso es lo que más tiende a incentivar esa formación de capital en la primera infancia. ¿Primera infancia es hasta qué edad? Según la Convención de los Derechos de Niños, hasta los 7 años, pero en Argentina de manera práctica lo aplicamos hasta los 5, porque luego inician la educación formal, y eso es casi universal en Argentina. Entonces se trata esencialmente de garantizar la asistencia a espacios de crianza, enseñanza o cuidado, le llamamos espacios SEC, que son todo tipo de espacios a los cuales puedan ir los chicos menores de 5 años, desde el jardín formal, el jardín de infantes o el jardín maternal para los más chiquititos, hasta los centros de desarrollo infantil, esos espacios que dependen más de desarrollo social, hasta el living de una persona que pueda tener chicos de las vecinas en su cuidado. Entonces es tratar de garantizar que muchos chicos y chicas puedan ir a esos espacios. Hoy en Argentina se sabe que hay muy poquitos chicos que pueden ir a esos espacios. En promedio son 3 de cada 10 niños menores de 5 años que asiste a algún tipo de estos espacios. Y muchos de ellos lo hacen con el poder adquisitivo para poder hacerlo. Es totalmente regresivo. Si miramos el 20% más rico, es la mitad. Esto refuerza la brecha. Exactamente. Por eso es un vector también de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y más aún cuando miramos calidad, ¿no? ¿Qué está pasando al interior de esos espacios? Desde cuántos adultos hay por cada chico o chica, hasta qué tipo de actividades se hace, con qué recursos se cuenta, cómo es la infraestructura. Entonces, mejorar el acceso a esos espacios y mejorar qué sucede al interior de esos espacios es también una de las claves para ir destrabando esta reproducción intergeneracional de la pobreza, y esto debería ser con foco y con prioridad obviamente en los sectores más vulnerables. Se están ampliando esos espacios, pero sabemos que es una política que sale muchísima plata porque es caro. Y lleva muchísimo tiempo, ¿no? Esta es una de las políticas clave que requiere mucho acuerdo y consenso entre actores, en tiempo, en todo. Y también es una de las políticas que destraba, aunque sea parcialmente, un problema que te voy a mencionar dentro de un ratito, que son las brechas de género en el mercado de trabajo, ¿no? Porque al poder acceder a estos espacios hay un tiempo también que se libera de cuidado en las familias y sobre todo de las mujeres. Y también genera trabajos que típicamente lo hacen más las mujeres. Exacto. Las dos tienen el doble efecto. Exacto, sí. Desde CIPEC hicimos una serie de estimaciones. Esta es una de las principales, es la principal política que genera crecimiento en términos de puestos de empleo, en términos de recaudación fiscal, porque no es solamente el empleo de la maestra jardinera quizás que pueda estar a cargo, sino de toda la cadena de producción que eso genera, desde los alimentos que se brindan en los comedores, los transportes, la limpieza, todo. Y eso genera también recaudación fiscal. Entonces, parte de esa inversión, de hecho el 56%, o sea, más de la mitad de la inversión inicial que hace el Estado en esto, se recupera, pero de nuevo ahí tenemos el problema del T1, ¿no? De que no es automática esa recuperación, sino que es a 4 o 5 años. Entonces, ahí hay quizás un problema en términos de los incentivos que se generan en el Estado.